Muy buenos días. Un cordial saludo para todos. Dios nos bendice grandemente. Somos la comunidad Fuentes de Misericordia, somos una comunidad misionera. Nuestro líder Norman Munevar. Vamos a orar para que lo que el Señor nos va a hablar hoy nos quiere decir, pues como que es como el desayuno rico que vamos a tener todos los días y podamos tener un día así como muy feliz con el Señor. Entonces, para que Él nos ayude para nuestras vidas. Oremos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Papito Dios, muchas gracias por el día de hoy. Gracias por estar cada día con nosotros, por no dejarnos solos, porque, Señor, muchas gracias por todo lo que tú nos das, por todo lo que tú creaste, todo lo que tú diarios, el sol, la lluvia, tú sabes lo que nosotros necesitamos. Gracias también por todas las familias, Señor, de la comunidad, de nuestras familias, porque cada día, Señor, estás ahí dándonos todo lo que uno necesita, guiándonos, que nos ama con ese amor incondicional. Gracias, mi Señor, por todo eso. También, Papito Dios, abre nuestros oídos, nuestras mentes, nuestros corazones para que entendamos, Padre Santo, las lecturas de hoy, de ese desayuno rico que nos vas a dar, para que podamos entender y asimismo proclamar lo que cada palabra nos quieres decir hoy. Amén. Escuchemos. Lectura del primer libro de los Reyes. Un día salió Jeroboam de Jerusalén y el profeta Ahías de Silo, envuelto en un manto nuevo. Se lo encontró en el camino. Estaban los dos solos en descampado. Ahías agarró su manto nuevo, lo rasgó en 12 trozos y dijo a Jeroboam: Cógete 10 trozos, porque así dice el Señor Dios de Israel: Voy a arrancarle el reino a Salomón y voy a darte a ti 10 tribus. Lo restante será para él en consideración a mi siervo David y a Jerusalén, la ciudad que elegí entre todas las tribus de Israel. Así fue como se independizó Israel de la casa de David hasta hoy. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Yo soy el Señor Dios tuyo, escucha mi voz. Yo soy el Señor, Dios tuyo, escucha mi voz. No tendrás un Dios extraño, no adorarás un Dios extraño. Yo soy el Señor, Dios tuyo, que te saqué del país de Egipto. Yo soy el Señor, Dios tuyo, escucha mi voz. Pero mi pueblo no escuchó mi voz, Israel no quiso obedecer. Los entregué a su corazón obstinado para que anduviesen según sus antojos. Yo soy el Señor, Dios tuyo, escucha mi voz. Ojalá me escuchase mi pueblo y caminase Israel por mi camino. En un momento humillaría a sus enemigos y volvería mi mano contra sus adversarios. Yo soy el Señor, Dios tuyo, escucha mi voz. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Yo soy el Señor, Dios tuyo, escucha mi voz. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo dejó Jesús el territorio de Tiro, pasó por Sidón, camino del lago de Galilea, atravesando la Decápolis. Le presentaron un sordo que además
apenas podía hablar, y le piden que le imponga las manos. Él, apartándolo de la gente a un lado, le metió los dedos en los oídos y con la saliva le tocó la lengua. Y mirando al cielo, suspiró y le dijo, Efetá, esto es, ábrete. Y al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y hablaba sin dificultad. Él les mandó que no le oyeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, con más insistencia lo proclamaban ellos. Y en el colmo del asombro decían, todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomémonos unos minuticos para que lo que el Señor nos dice hoy, lo que baje en su mente, en su corazón, y lo podamos compartir ahorita. ¿Quién quiere empezar? Lo que el Señor le dijo de las lecturas, de ese, qué palabrita por ahí le quedó sonando en su cabecita, en su corazón, que quieras compartirnos. Yo, Rosita Mile. Bueno, Mili, adelante. Bueno, a mí me queda hoy como en el corazón eh, la palabra apartar y pues el tema de amar, de sanar y de apartar para Él. Entonces, así como en la primera lectura se nos muestra que el Señor apartó para Él a Israel, aquí también aparta a este enfermo y se involucra completamente con su enfermedad y lo sana. Entonces, además lo sana completamente, ¿no? Porque se le suelta la lengua y empieza, se le abren los oídos y se le suelta la lengua. O sea, es decir, el Señor no se queda con nada. Él es completamente generoso y nos da mucho más de lo que necesitamos. Obviamente que físicamente, pues este señor al no poder oír no podía hablar, pero el Señor le da una sanación integral. Entonces, y lo más chistoso es que dice que la palabra que entre él más les decía que no dijeran, pues más decían. Y pues claro, porque es que cuando el Señor obra en nuestra vida es imposible quedarnos callados. Entonces hoy me quedo con eso, de que el Señor nos aparta para trabajar con nosotros, para trabajar en nosotros, para sanarnos, pero sanarnos para que luego nosotros también vayamos a hablar de las obras que Él ha hecho en nosotros. Gracias. Gracias, Mili. ¿Quién más? Buenos días, Rosita. Buenos días para todos. Bueno, buenos días, Nancy, adelante. Bueno, eh, hoy de manera especial a mí me ha tocado la pedagogía del Señor, esa manera didáctica, creativa hasta, y de mirar las cosas. Yo siempre me preguntaba, antes me había preguntado por qué el Señor, por qué el Señor metió los dedos y porque con la saliva, en otras oportunidades vemos que él cogió barro, bueno, en otras oportunidades vemos que él lo hace a distancia o lo hace inmediatamente. Él no es estático, no es cuadriculado, no es así como monótono,
nos enseña que hay que ser didácticos, hay que ajustarse a las necesidades, hay que mirar, innovar, pero siempre manteniendo el principio del mensaje, que es la misericordia, el amor que nos transmite, todo lo que Él hace en nosotros. La pedagogía también que esta misma pedagogía creativa la evidencia en la primera lectura, donde aquí el profeta hubiera podido simplemente decir, pero no, tomó un trozo de tela, lo dividió, de una manera didáctica también transmitió un mensaje entendido, o sea, algo en lo que involucra todos los sentidos, la vista, el tacto, el oído, hasta el aroma se involucra. Cuando se involucran más sentidos en el aprendizaje, se capta mejor, se almacena mejor y se activa mejor. Eso es lo que más a mí me ha llamado la atención. Y las Papi, consecuencias de nuestros actos. Definitivamente, toda acción tiene una reacción, todo acto tiene una consecuencia. Eso no es necesariamente castigo o mala suerte ni nada por el estilo, es consecuencia, positiva o menos positiva, pero consecuencia. La cuestión es que esas consecuencias muchas veces no es solo para nosotros, es para nuestras familias, para la sociedad, para la comunidad en general. Y aquí la infidelidad, bueno, las consecuencias del acto de Salomón afectó a toda una nación, a toda una comunidad, afectó grandemente, ¿sí? Pero no me quiero quedar ahí con eso. Quiero resaltar en estas consecuencias que el Señor, a pesar de que deja que asumamos nuestras consecuencias, permite que las asumamos, mantiene su promesa, porque Él es fiel, fiel, fiel. Él mantiene su promesa, la mantiene es tan fiel a esa promesa que de ahí humanamente viene el Mesías, de la descendencia de David, del linaje de David, nace Jesús, humanamente hablando. Es tan fiel a esa promesa que de 12 tribus de una, y esa era cum- parte del cumplimiento de la promesa para el rey David. Lo hizo en honor del rey David, no de Salomón, así le hubiera pedido perdón después, ¿sí? En honor de esto. Y esa tribu pequeña, dicen en algún momento la más pequeña de las ciudades de esa, ahí humanamente hablando, nace ese Jesús. Entonces, aferrémonos a esas promesas del Señor, a su misericordia, a su amor. Aferrémonos a Él, entendamos que Él es nuestro Señor, pero no nos obliga a nada. Nosotros aceptamos y asumimos ese señorío en nosotros. Y de una manera pedagógica, como lo dijo Milena ahorita, Él nos separó, nos apartó, está trabajando en nosotros y nos quiere ahí en la misión. Y parte de esa misión, concluyo, es ser creativos, pensar también en las necesidades, en la cultura, en los demás y centrados en el mensaje. Muchísimas gracias. gracias, Nancita. Marta Lucía, creo que es. Sí, Marta Lucía. Buenos días. Buenos Bueno, días. pues ya Nancy dijo parte de lo que yo estaba también analizando en la lectura de hoy. El Señor tiene muchas maneras de mostrarnos cómo, cómo sanaba. Ayer nos mostraba, ayer en las, con una palabra, o sea, con la fe de una persona, cuando llegó ella ya su hija estaba sana. Eh, Hoy hizo el barro, la saliva, la brotó en los ojos. Eh, me, cuando leo esto, pues me acuerdo de los sacramentos, ¿sí?
cómo en los sacramentos nos ungen, nos, nos ponen agüita, mi segunda nieta fue bautizada hace ya casi 15 días y el proceso fue así, con la luz que no toca a la niña, luego con el agua que toca su cabecita, luego el aceite que le unge su frentecita y su pecho, luego un pañuelito blanco, todos estos símbolos que el Señor utiliza para, para dejar como, poner como su sello en nosotros. Es muy bonito esto. Y sí, como lo decía Nancy, hay muchas maneras y el Señor como que pone ese ejemplo, muchas maneras de llegar a la gente, no solo de sanar, sino de llegarle a las personas y en muchas maneras en que nosotros podemos ayudar a extender el reino. ¿Sí? Tenemos diversidad. El Espíritu Santo se mueve en diversidad de dones, de carismas. Son muchísimos, acá los podríamos nombrar, pero ya sabemos que son muchísimos, que son la sanación o en la palabra o en el consejo, en la intercesión, en fin. Y de eso se trata, ya Nancy lo dijo, no ser tan cuadriculados que siempre tiene que ser así, o es que yo voy y hago esto siempre así y yo no voy a cambiar porque es que eso es lo mío. A veces, incluso, a veces nosotros podemos lanzarnos con algo que creemos que no es nuestro cuerpo, por decirlo así, y el Señor es el que obra, nosotros somos los instrumentos. Entonces, pues eso me trae mucho la palabra hoy y en la primera lectura, por siempre él recordando lo que hizo, dice, en consideración a mi siervo David. Qué qué gran labor hizo, qué huella tan grande dejó David, que eso protegió a los que seguían a pesar de sus errores. Ayer lo decía Norma, pues que somos imperfectos y que así imperfectos, pues el Señor nos utiliza nuestra imperfección para trabajar. Y David hizo tan buena labor que siempre esa huella como considerando, como yo digo aquí, como la familia de Dios, ¿sí? Entonces el Señor tenía misericordia para una persona que tal vez en el momento pues no la merecía tanto, pero recordando la buena labor que había hecho David, ¿sí? Me me sorprende mucho porque a veces pensamos que una persona se murió. Yo digo, estaba pensando, pues no sabemos quién va a ser primero, pero yo digo, el día que, por ejemplo, Norma nos falte, cuánta misericordia sobre Fuentes, sobre esta comunidad, recordando el Señor la labor tan incansable de Norman para él, ¿no? Y nosotros vamos a beneficiarnos de eso. Así de misericordioso es el Señor que nos beneficia por los actos de otros, que tal vez nosotros ni nos enteramos, ni a veces ni nos interesan, ni no tenemos ni idea, pero la misericordia de Dios nos alcanza hasta generaciones pasadas. O sea, la memoria de Dios para nosotros, para el bien, es muy grande. Muchísimas gracias. Gracias, Martica. Celi. Gracias, Rosita. Muy buenos días, comunidad. Bueno, hoy encuentro que las lecturas son un poquito a veces no muy entendibles para mí que no soy erudita en el tema, pero investigando a aquellos que de verdad nos pueden dar esa luz, encontré cosas maravillosas. ¿Qué significado tiene
ese manto, un manto hecho en jirones, es como decir un manto recortado, hecho en tiras, ¿sí? Pues esto es una acción simbólica que expresa con fuerza pues el mensaje que nos quiere transmitir. Y aquí nos está diciendo en la primera lectura que las 12 tribus de Israel perderían su unidad en un solo reino, ¿sí? Y que resultan divididas, pues tras la muerte de Salomón, pues se quedan en 2 tribus, queda en la tribu de Judá y en la tribu de Israel. Esto tiene un significado pues muy profundo, porque el reino de Salomón, que había llegado a su máximo esplendor, empieza a perder ya su autoridad, su legitimidad ante los ancianos de Israel. ¿Por qué? Por la infidelidad del pueblo a Dios, de adorar a otros dioses extranjeros, de construirle templos, pues de esta forma fue como quebrantó el pacto que Dios había hecho con Israel. Y muchas veces pues nosotros no comprendemos esto, porque siendo el poder pues una cuestión de unidad, de integridad, de lealtad, de coherencia, entonces ya como lo hemos comentado anteriormente, el mal uso del poder trae sus consecuencias. Y esto es lo que podemos aplicar también a nuestra vida personal. Cuando se nos encomienda una misión o actuamos con superficialidad en el servicio, probablemente causemos daños a las personas o a la comunidad. Y esto, al repararlo, cuesta tanto que ya no será igual. Entonces, aquí la reflexión que nos deja esta lectura. Antes de hablar, pensemos lo que vamos a decir. Sepamos inducir nuestro servicio de la mejor manera. Bueno, esto es una reflexión de la primera lectura. Y acá en el Salmo, sí, acá el salmista David, también o Salomón, está diciendo, yo soy el Señor Dios tu Dios, Dios tuyo, escucha mi voz. Es la voz del Señor que está hablándole a ese corazón donde se han perdido, donde se han extraviado. Y a nosotros también nos transmite este mensaje que podamos entenderlo, comprenderlo y saber escuchar, saber abrir nuestro corazón, nuestra mente para poder comprender el mensaje diario del Señor. Y a través del Evangelio. Pues esto es como una similitud con la imagen que nos presenta pues en la primera lectura. El Evangelio pues hoy nos dice que esta persona incapaz de escuchar y de comunicarse verbalmente, pues parece una situación como si fuera irreversible, ¿no? Para aquellos que hay, pues el Señor se siente como condenado, como marginado, y esta persona es como aislada de la sociedad. Y entonces hace que su vida sea como una trayectoria sin esperanza, como desconsolada, como truncada por sus designios. Pero la gente que está reunida en ese lugar donde se encontraban con Jesús, a donde le llevaron a esta persona, ¿qué esperan ellos? Están a la expectativa de un milagro de Jesús. Por eso es que lo llevan para que le impongan las manos y lo cure, ¿sí? Y quienes presencian el hecho, pues es como sienten, ver cómo es el Señor, que siendo ese sanador, al devolverle a este hombre el sentido de la vista y del oído, pues reconocen en él tanta bondad, tanta misericordia y quedan como asombrados, que hasta dicen, uy, todo lo hace bien. Nosotros también somos conscientes de eso. Solo Él lo hace bien todo. ¿Esto qué nos enseña? O esta acción de Jesús, ¿qué nos enseña? Pues que el Señor conoce el fracaso humano, pero no se queda ahí. Demuestra pues el camino de la humildad y el servicio, el amor, la compasión hacia el ser humano. A nosotros pues a veces nos cuesta como también trabajo aceptarlo y comprenderlo, porque muchas veces no somos capaces de asumir tareas que impliquen esfuerzos en nuestra vida personal o en nuestra comunidad. No nos gusta eso, nos gusta siempre la comodidad, pero acá el Señor lo que nos quiere enseñar es abrir nuestra mente y nuestro corazón a las palabras sanadoras de Jesús. Gracias, Rosita. Amén. Gracias, Eli. ¿Quién más?
¿Quién más quiere compartir algo que el Señor le haya puesto en su corazón? Buenos días, bendiciones para todos. Yotita. Yo destaco en la palabra de hoy que el Señor dice que Él es el único Dios y nosotros que vamos por los caminos del Señor, sabemos que es muy gratificante, llena de felicidad y alegría, entender que solo Dios es digno de adoración, que solo Dios es el que nos da lo que nosotros necesitamos. Mucha gente le pide a la mata de sábila y la cuelgan y la cuidan mucho porque es que ella es la que me va a hacer tal milagro. A la herradura, a la mata de millonaria, a la mata de billete. Tenga una mata de billete en su sala y verá que le llega la prosperidad económica. Esos son los dioses falsos que muchas personas no saben de pronto de la palabra, no han tenido conocimiento en cuanto a la fe. En cuanto a la palabra de Dios que nos dice lo que dice el Señor, soy yo, solo soy tu Dios, solo a mí me adorarás. Yo pienso que muchas veces cuando estoy aquí haciendo mi oficio, mis cosas, me llegan ideas a la cabeza. Y yo pienso, ¿cuántas veces esas personas le piden a Dios un milagro y no reciben respuesta? Entonces dicen, no, es que Dios, yo le pedí a Dios, pero eso Dios no me escucha. ¿No será que en esos momentos el Señor le dice, vaya, pídale a su herradura, vaya, pídale a la mata de sábila que le haga ese milagro? Debemos tener cuidado en eso, porque Dios es un Dios celoso. Y si Él ve que tenemos otros dioses, pues Él no actúa y espera que los dioses paganos actúen en nuestras vidas, a los que acostumbran los fetiches y creer que las cosas tienen poder. El más poderoso es Dios y el único poderoso. Entonces no nos dejemos engañar cuando vamos a esos sitios que dice báñese con las 7 hierbas dulces y luego báñese con las 7 amargas, o al contrario, no sé la fórmula, pero lo he escuchado. Vaya, ponga una mata de sábila, vaya. Conocí un caso y yo fui a hacer una oración donde una señora estaba en eso del Feng Shui y ella había perdido su hogar y ella iba a donde empezó con lo de la nueva era. Yo fui a hacer oración allá y llena de cosas. Imagínense, con un plato de lentejas, dejándole lentejas a un duende, y ella misma decía, yo le dejo lentejas y al otro día amanecen más poquitas. ¿Qué estaba haciendo esa señora? Para la gloria del Señor, pues yo, como ella era amiga mía, yo le dije, usted vota eso, porque Dios, si el diablo está aquí, el malo está aquí, con esas cosas, Dios no está. Y si usted quiere que Dios haga presencia en su casa, en su vida, en la restauración de su hogar, renuncia a todo eso y solo Dios es el que le va a ayudar. Para la gloria del Señor, pues por el poder de Dios, ella, gracias a Dios, dejó eso y su hogar se reconstruyó porque ella se dedicó, ¿verdad?, a pedirle a Dios y a amar a Dios y adorar a Dios, que es el único que se debe adorar en sus 3 divinidades, porque son Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces uno adora al Padre, adora al Hijo, el Espíritu Santo, son una sola persona, la Santísima Trinidad. Muy amable, Dios los bendiga. Gracias, María Elena. ¿Alguien más? Yo un pequeño aporte. Muy bueno, adelante. Buenos días. Buenos días. Yo, en mi corazón queda que Dios es un Dios misericordioso, no ese Dios castigador que a veces nos han hecho creer, ¿sí? ¿Cómo es que Él puede sanar, ¿cierto? Y también nos sana diariamente. Y yo me identifico con lo que dice ahí. Dice, al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y hablaba sin dificultad.
¿Cuántas veces yo me he visto en esas situaciones? Y como decía ahorita la persona que acaba de hablar, a veces desviamos el camino de Dios en otras creencias y no nos enfocamos realmente en las enseñanzas de Él. Pero a pesar de Él, Él nos sigue como esperando, ayudando y aportando a nuestra vida. Gracias. Gracias. ¿Alguien más? ¿Quién más quiere que regalar la palabrita que le puso en su corazón? Bueno, si alguien más quiere compartir algo, bien lo puede hacer. Y yo voy a compartir lo que el Señor me puso en mi corazón hoy. Yo veía pues a ese, así como todo lo hizo el Señor bien. Dios lo hizo todo bien. No fue que hizo a medias. El Señor y creó el mundo, creó el planeta, creó todo lo que el Señor hizo, todo es perfecto. A nosotros, a cada uno de nosotros, a nuestros hijos, todos somos perfectos. Esa creación del mundo es perfecta del Señor. Él no hizo a medias ni un poquito, sino todo lo hace bien y que todo es bueno. Y vemos también en el Evangelio a esa persona que le llevaron, yo me imagino, porque había mucha gente, lo que dice, y él pues era sordo, y pues de más que una persona sorda no, pues, no habla mucho porque no coordina, no sé. Entonces yo distingo un muchacho y él es sordo mudo, pues igual ha sido más sordo que eso porque pronuncia la palabra, pero él no puede hablar, pero es por lo que él no escucha. Y yo me ponía a mirar eso y decía, pues el Señor ya sabía que lo iba a sanar, pero no lo iba a sanar delante de todo el mundo porque empezaban, pues así mismo unos iban a mirar qué era lo que él iba a hacer, igual él no lo iban a entender de buena manera. Entonces, pues por eso, como dijo Milenita, lo apartó, lo llevó aparte para sanarle su corazón, sanarle esa mudez, esa del no escuchar, de no tener ese contacto con las personas, con el mundo. Y así como le abrió ese oído al mudo, al sordo, y así le abrió también que él podía hablar y podía comunicar, podía, a veces uno dice, que no tanto que lo paraliza a uno como el miedo, más que todo de decir uno, uy, qué tal la embarre, qué tal yo meta la pata como el cuento, pero no, con el Señor uno le va pasando todo eso y puede hacer las cosas con Papito Dios, no solos. Y le dio esa capacidad de escuchar, esa capacidad de poder hablar, de pronunciar, pero nosotros que hacemos muchas veces no escuchamos y yo creo que lo difícil de como nosotros los seres humanos, que no, la paciencia al tener esas dudas, esas cosas difíciles, yo creo que para la humanidad lo más difícil es la capacidad de escuchar, porque muchas veces yo trato con muchas personas y no escuchan. Y yo le decía ya a alguien el otro día, pero escuche, no diga, porque a veces interpreta mal lo que uno le dice, pero es por el no escuchar. Y yo me creo en una de esas porque yo era así, pues el Señor me ha ayudado para que pueda escuchar y ya no soy así como tan acelerada y he aprendido a escuchar y como a que el Señor me ayude a discernir para poder decirles o poder ayudar o poder la forma más como más de abrir el corazón a ellos y todo y no hacia la loca tolondra de poderles decir las palabras a ellos, porque a veces uno les dice, entonces ellos pues van a entender mal, pero hay que dejarse uno guiar por el Señor, que Jesús nos quite esa sordera, esa ceguera y poder entender al otro la necesidad de que podamos ver qué le podemos decir y ayudar. También en la primera lectura a mí me llamaba la atención ese manto,
ese manto que ese profeta tenía y que lo dividió en las 12 tribus, como decía Celi, y que viendo que de todas maneras Salomón había hecho todas esas tribus, o sea, él trabajó bien, a pesar de que se equivoca, pues como todos, nadie es perfecto, ningún sacerdote, ningún obispo, ningún diácono, ni nosotros. Si ellos no son perfectos, ni nosotros mucho menos. Entonces, es ese reconocimiento que de todas maneras el Señor vio, porque al profeta lo envió, él no se encontró el manto así porque sí, el Señor fue el que le dijo y él fue el que lo dividió en 12, que eran las tribus que Salomón había conformado, él había trabajado, pero pues ya estaba viejito. Y yo creo que por lo que estaba cansado, viejito, así como uno muchas veces ya pues hace muchas cosas en un día y termina por la tarde pues cansado y no va a poder ver las cosas igual, entonces de pronto puede equivocarse y él pudo equivocarse por muchas razones. Pero entonces el Señor también estaba mirando a qué podía ayudar en esas 12 tribus que se las iba a entregar al otro profeta. ¿Para qué? Pues porque también es bueno que renove y llega al otro que tiene más fuerzas, más visiones, más en su corazón. El Señor si lo elige, pues es perfecto. El Señor no hace que le voy a poner acá y de pronto se van a equivocar. No, el Señor es perfecto cuando lo pone ahí. Pero también veía todo ese trabajo de David que viene para Salomón, es la descendencia de Salomón, pero también ve por amor a Salomón, a David y pues también a Salomón, porque Salomón trabajó mucho y en esas 12 tribus hasta ahí los estaba llevando bien y todo, pero pues tocaba a otra persona para que también tenga las ideas nuevas, porque a veces cuando si vemos en el gobierno que se centra uno ahí, entonces puede llegar a muy de edad y todavía siguen en eso, ahí no salen de ahí, lo mismo en las empresas. Una vez yo conocí un señor que era profesor y él ya estaba pensionado y llevaba 5 años después de pensionado y todavía trabajaba en el mismo colegio. Y yo le decía, pero usted sí es profesor de verdad, porque yo lo veía que él no tenía ni paciencia, porque llega en un momento, pues ya la paciencia no va a tener la misma que cuando tenía 30 años o qué sé yo, 20 con los niños. Y entonces yo le decía, no, pero pues debería pues ya salirse y dejar a otra persona que trabaje, que les dé buenas ideas, porque usted ya la paciencia uno llega en un momento que ya no tiene y él era ahí, después se fue del barrio y no sé si al fin renunció, se salió o siguió ahí hasta quién sabe cuánto, pero duró muchos años y todavía él era de edad y ya duro porque yo decía para esos pobres muchachos también, porque no va a tenerle la misma capacidad de enseñarles, de darles buenas cosas, porque ya él no podía. Y así en el Salmo también vemos que yo soy el Señor, yo soy el Señor Dios tuyo, es nuestro Señor, es el dueño de todo, de nuestras vidas, de todo lo que tenemos. No podemos decir, ay, no es, pues sí, tenemos una casa, compramos cosas, son de nosotros, pero mientras estamos aquí, pero la realidad es que uno se muere y eso se queda ahí. ¿Quién se queda? Pues el Señor es el dueño de todo lo que nosotros tengamos, es nuestro Señor el dueño de todo. Entonces, que tengamos en claro que podamos tener muchas cosas y no acaparar, sino es para que compartamos, para que mientras el Señor nos deje aquí, porque también Él es el dueño de nuestras vidas y Él es el que decide cuándo y de cómo y hasta cuándo nos quedamos acá. Entonces es de amar y darle gracias al Señor y compartir lo que el Señor nos dé a diario. Amén. Normita, por favor. Muy buenos días, mis queridos hermanos. El Señor les bendiga grande y abundantemente. En la primera lectura estamos ante una tragedia terrible. Dios se valió de Moisés para liberar al pueblo que estaba esclavo en Egipto. Se valió de David para constituirlo, para agrandarlo, hacerlo crecer, multiplicarlo.
Aún del mismo Salomón se valió para poderlo organizar y obviamente conformar esas 12 tribus, tener las 12 tribus de Israel, en fin. Fueron años y años, no sé cuántos años, pero fueron muchos años de trabajo, de esfuerzo, de dedicación, de sacrificio. Y desafortunadamente, la sabiduría de Salomón no fue suficiente. No fue suficiente, no sirvió para mantener el pueblo unido, para ayudar a que esa obra de la que ustedes han hablado se mantuviera, se sostuviera. Ya alguno de ustedes, creo que fue Celi, lo recordó, las consecuencias de la idolatría, en este caso de Salomón. Esa idolatría que, como también ustedes lo dijeron, lo dijo María Elena, y lo dijo Marta, tiene distintas facetas, tiene distintas formas. Pero la consecuencia, ¿cuál fue? La división del pueblo. Desafortunadamente, desafortunadamente, casi siempre, sobre todo cuando se separan las parejas, las consecuencias las sufren los hijos. La peor parte la llevan los niños. Ella coge su camino, él coge su camino, pero los niños no pueden escoger un camino y quedan con un corazón dividido. Por eso la palabra discordia, un corazón dividido, un corazón enfermo, un corazón lastimado. Desafortunadamente, aunque no lo querramos, nuestros pecados, nuestros errores, nuestras equivocaciones, pongámosle la palabra que querramos, siempre traerán consecuencias. Y casi siempre las consecuencias las sufre el pueblo de Dios, los hijos. Y ahí en esa primera lectura siento yo y creo yo que todos estamos recibiendo una voz de alerta, un llamado de atención, una exhortación, y es: cuídense de toda idolatría, cualquiera que sea, como quiera que se llame y el nombre que se le ponga. Cuídense de toda idolatría, porque tarde que temprano traerá sus consecuencias. También, como lo resaltaban, el Señor dice en honor a mi siervo David, o sea, por amor a David, voy a seguir haciendo algo. Me llamó la atención, es que aquí no alcanzo a ver en la primera lectura, no alcanzo a ver, dice: en consideración a mi siervo David y a Jerusalén, la ciudad que elegí de las tribus. Pero habla, si no estoy mal, es de 11 tribus no más. 10 que se van por un lado y Israel o Judá que va a quedar por otro. Y me llamó la atención mucho que cuál es la tribu que falta. Ahí no dice, ahí no dice. Lo rasgó en 12 trozos y dijo: cógete 10 trozos, dice el Señor Dios de Israel. Y dice: voy a arrancar el reino de Salomón y voy a darte a ti 10 tribus. Es que desafortunadamente aquí no alcanzo a ver. Lo restante será para él. Sin embargo, habla de dos, o sea, ¿cuál es el restante? El restante es Judá, ¿y cuál es la otra tribu? No lo dice y no vamos aquí a sacar conclusiones que de pronto no las dice. Pero es llamativo que hay una tribu ahí que está como embolatada, que está como perdida. Y chévere que oremos porque creo que eso nos tiene algo que decir. Ahora, ese en honor a mi siervo David nos lleva a pensar en otras cosas. En el Evangelio ya no es en honor a mi siervo David, sino es en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y es ahí donde encontramos la misericordia. Yo pensaba algo,
el Señor no solamente viene a destapar nuestros oídos y a soltar nuestra lengua, viene también a sanar nuestros ojos. Pienso en tres sentidos por lo menos. Pienso en la visión, en la audición y en el habla. Y pienso que el principal problema, o bueno, el principal no, tal vez el primero de nuestros problemas es nuestra falta de visión, nuestra falta de revelación. A lo mejor Salomón tenía mucha sabiduría, mucho conocimiento, decíamos ayer, mucha preparación, mucho estudio, muchos títulos. Y les decía, yo creo que Salomón fue preparado desde niño para ser rey. Y le pidió a Dios sabiduría y dice la Biblia que se la dio. Pero ¿qué pasó? Yo le preguntaría si yo tuviera a Salomón aquí, yo le diría, venga hermano, usted le pidió a Dios sabiduría, ¿qué pasó? ¿En dónde estuvo? ¿En dónde estaba esa sabiduría? Entonces, yo pienso que lo primero que le tendríamos que pedir a Papá Dios, y la invitación que yo hago siempre es esa, pidámosle al Señor que nos dé revelación, pidámosle a Dios eso. Yo sé que el mundo, y sobre todo aún dentro de nuestra Iglesia Católica y en el cristianismo, yo sé que la gente sigue creyendo que lo más importante es el conocimiento, el estudio, la formación, la capacitación, el título. Soy teólogo, soy magíster en ciencias religiosas y no sé qué más. No, eso no es lo más importante. Si una persona no ha tenido revelación divina, va a ser muy difícil que entienda a Dios y que pueda comprender sus planes, sus proyectos, sus propósitos. Se supone que eso es sabiduría. Sabiduría es saber el propósito de Dios, conocer el propósito de Dios. ¿Y cuál era el propósito de Dios? ¿Que Salomón fuera rico? ¿Que tuviera más de 1000 mujeres? ¿Que lo conocieran en el mundo entero? ¿O que solo construyera un templo? No, el propósito de Dios era el pueblo de Dios. La estabilidad del pueblo, el crecimiento del pueblo, la multiplicación del pueblo, la fortaleza del pueblo, el bienestar del pueblo y la felicidad del pueblo. A Salomón se le despiporró la sabiduría, se le despiporró, se le perdió. Jesús ya no viene a actuar por sabiduría ni conocimiento puramente humano, por amor y por misericordia. Tiene la visión de Dios. Conoce el propósito de Dios. Padre, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Si es posible que pase de mí este cáliz, pero que no se haga lo que yo quiera, sino lo que tú quieras. No perdió en ningún momento. Jesús no perdió en ningún momento la visión de Dios. Segundo, ustedes ya lo resaltaron, el tema de la escucha. Les compartían estos días en algunos de los grupos de oración que estuve en asamblea del conjunto esta semana. Y a pesar pues, de que el conjunto no es muy grande, no son muchos apartamentos, creo que son 316 apartamentos o algo así. No es tantísima la gente, bueno, claro, sí va a hartica gente, pero no es un conjunto muy grande. Cuando la persona que nos estaba dirigiendo acababa de dar alguna instrucción, y al momentico la gente ya estaba haciendo otra cosa totalmente diferente. Y yo los miraba y yo decía, pero si les acaban de decir, por ejemplo, voy a dar vamos a hablar del muro perimetral del conjunto. Y la gente terminaba hablando del agua, vamos hablando de los techos que se mete el agua, hablando de la convivencia del conjunto. Venga, pero si es que les acaban de decir que vamos a hablar del muro perimetral. No, la gente no escucha. Entonces creo que también tenemos un problema de sordera impresionante, que también necesitamos que el Señor nos sane. Porque es que el Señor nos dice, amén, y a los momenticos ya no lo hacemos. Perdónense, no ya. O sea, ¿cuántas instrucciones nos da el Señor? Yo sé que hemos crecido con la palabra, yo sé que hemos aprendido. Anoche mismo se lo decía a unos hermanitos de la comunidad. A mí me alegra, yo me gozo viendo el crecimiento, viendo cómo participamos, viendo o sea, uno se va dando cuenta
que las intervenciones, del servicio, la actitud de las personas, hemos madurado, hemos crecido, pero sin embargo uno se encuentra con unos hermanitos que escuchan solamente lo que quieren escuchar. No escuchan más. Y sobre todo, hermanos que solamente escuchan sus propios caprichos, su propia voluntad. Pero de pronto Dios les habla y aparentemente dicen escuchar, pero que va, están lejísimos de escuchar. O estamos, de pronto yo también soy sordo en algunos momentos, obviamente, como todo ser humano. Y lo tercero es el habla. Cuando yo tengo una visión de Dios, una revelación de Dios, cuando yo conozco el propósito de Dios, cuando escucho la palabra de Dios, cuando escucho. Recuerden ustedes que el primer mandamiento de Dios, perdón, ¿cuál es el primer mandamiento de la ley de Dios? Alguien que me diga rápidamente, por favor. Amar a Dios. Escucha Israel. Israel, Sí, el primer escucha, mandamiento no es amar a Dios, qué pena con ustedes. El escucha. primer mandamiento es escucha, Israel. Ese es el primer mandamiento. Lo hemos predicado muchas veces. El Shema, escucha, Israel. Eso es lo primero que Dios les dice cuando dice, les voy a dar mi ley. Lo primero que le dice es, escucha, Israel. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón. El primer mandamiento es escuchar. Que el Señor destape nuestros oídos. Miremos a ver, inventémonos algo. Nancita hablaba de la pedagogía de Dios, de la pedagogía de Jesús. Inventémonos algo a ver si aprendemos a escuchar. Para poder escuchar bien hay que estar enfocados, hay que estar atentos, no hay que ser tan dispersos, hay que amar lo que se quiere, lo que se está recibiendo. Miren que en la asamblea del conjunto la gente quiere salir rápido, la gente quiere que eso se termine rápido, pero son ellos mismos los que demoran y demoran y demoran la reunión. Cuando no escuchan, cuando no obedecen, cuando no hacen caso, cuando no siguen las instrucciones, demoran y demoran y demoran. Y ellos mismos después están discutiendo aquí por qué no salen temprano. Y así nos pasa a nosotros, en la vida cristiana, en la vida religiosa, en la casa, en el hogar muchas veces. Pidámosle a Dios no solamente pues que si nos dé el don, gloria a Dios, danos el don de escuchar, pero esforcémonos un poquito nosotros por aprender a escuchar. Alguno de la comunidad, yo sé que hay varios docentes, no sé si entre ellos hay alguno que diga, sí, claro, yo conozco un taller, una metodología, algo para, o una pedagogía para aprender a escuchar. Y no se trata solamente de calles y guardar silencio, no se trata de eso, porque el problema no es hablar, el problema es estar atentos, estar enamorado de la obra, estar enamorado de Dios. Ese fue el problema tal vez de Salomón. Salomón se enamoró de su riqueza, se enamoró de su conocimiento y sabiduría, se enamoró de sus más de 1000 mujeres, se enamoró y no estuvo atento, se le perdió de vista el plan de Dios. Entonces, cuando uno tiene la visión de Dios, cuando escucha la palabra de Dios, la voluntad de Dios y la conoce, de la abundancia del corazón abre la boca. Entonces del corazón comienza a salir por la boca ese propósito de Dios, ese plan de Dios, y se predica y se proclama y se anuncia. Esto nos lleva a sacar una conclusión, mis hermanos. Ustedes y yo hemos escuchado muchas predicaciones, muchas enseñanzas, en muchos lugares, no me voy a referir a ninguna en especial, pero son enseñanzas tan vacías a veces, que nos damos cuenta que la persona que nos está predicando como que no sabe ni para dónde, de dónde viene ni para dónde va, que dice muchas cosas ahí como revueltas, como embolataditas ahí. Ah, claro, esta persona no puede hablar, predicar con claridad, no puede decir las cosas, porque a lo mejor ni ha tenido una revelación, visión de Dios, a lo mejor no se sentó a escuchar la palabra atentamente y por eso de su boca no sale lo que tendría que salir. Llenémonos, esa es una invitación para que nos llenemos de Dios, para que cuando prediquemos su palabra, hablemos su palabra, de la abundancia de nuestro corazón, salga de lo que estamos llenos. Y si estamos llenos del Señor, pues va a salir el Señor y va a salir su voluntad. La tenemos clara. Y para eso
Tal vez no necesitamos conocernos la biblioteca completa o entera. Necesitamos es haber pasado tiempo a los pies del Señor y estar enamorados de Él. A larga distancia va a ser muy difícil que el Señor meta sus dedos en nuestros oídos, ponga barro en nuestros ojos o moje nuestra lengua. Va a ser muy difícil a larga distancia. Se necesita de un contacto cercano, muy cercano con el Señor. Muy tú a tú, muy personal con Jesús. Y eso nos va a permitir ser excelentes misioneros y no andar destruyendo el pueblo. Hay gente que anda destruyendo, no ayuda a construir, no sirve, no trabaja, no colabora, pero sí destruye de una manera impresionante. Ay, Norma, por eso es que mejor uno no se mete, porque para que después digan que uno está destruyendo, no, colabore, ayude, sirva, pero no destruya, haga lo posible por no destruir. Yo doy gracias a ustedes, a Martica, que resaltó el servicio que yo presto, pero si a mí me gustaría algo es que cuando yo me vaya, que cuando yo me muera, de verdad, quede un verdadero legado que ayude a que permanezca esto, la obra de Dios. Lo importante es la obra de Dios. Eso es lo realmente importante. Y así ustedes van a demostrar, uno, que mi trabajo no fue inútil y dos, que realmente ustedes se terminaron fue enamorando del Señor, de la obra de Dios. Que el Señor los bendiga. Amén. Gracias, Normita. Papito Dios, muchas gracias por todo lo que tú nos diste hoy de este desayuno muy rico. Esas palabras, Señor, que cada día que los que escuchen, Señor, esas palabras tuyas, Señor, en la boca de todos los hermanitos, sea para el bien, para enamorarse más de ti, Señor. Que no sea que de pronto es que abra nuestros oídos, papito Dios, porque así como le abrió los oídos al sordo, para que nosotros podamos abrir nuestros oídos y escuchar lo que tú nos quieres decir, no lo que nosotros queramos escuchar o interpretar por nuestras propias fuerzas, sino lo que tú nos quieres decir y para que hagamos también, Señor. Papito Dios, porque eres el único que nos puede hacer y ayudar y saber lo que cada uno tenemos que hacer. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Para que con la ayuda del Espíritu Santo nos ayude a tener ese enamoramiento en nuestro corazón y nuestra mente despierta para escuchar su voz, Señor. Amén. Para rogarle al Señor que nos regale estas gracias de poder distinguir, Señor, nuestros oídos, nuestra mente y nuestro corazón. Abrirlo a las palabras sanadoras de Jesús. Él nos ha dado ejemplo, el camino de humildad, de servicio, de amor y de compasión. Pidámosle al Señor esa gracia para vivirla en el corazón y compartirla con los demás. Amén. Amén. Para que por medio del Espíritu Santo, que es el amor del Padre y del Hijo, podamos llenarnos de ese amor y podamos que todo lo que hagamos y lo hagamos verdaderamente por amor al Señor, que nos ama infinitamente. Amén. ¿Alguien más va a orar? Que bajo la luz del Espíritu Santo siempre reconozcamos que solo Dios es digno de admiración y solo Dios tiene poder sobre todas las cosas del mundo. Amén. ¿Alguien más? Normita, Papito Dios. Sí, Señor, danos la sabiduría de Salomón. Pero ante todo, Señor, danos la gracia de tener sano el corazón. Sana la vida, mi bendito Dios. Señor, enfócanos en tu obra.
A veces pensamos tanto en nosotros que se nos olvida que lo importante aquí eres tú. Dando la gracia, papito Dios, de poder trabajar para tu gloria y no para la nuestra. Con tu bendición, Señor, ayúdanos a recordar que aquí lo más importante es eso, la obra en el nombre de Jesús. La gloria tuya, Señor. Que todo sea para tu gloria y para tu honra y para tu alabanza, Señor. Que nunca te perdamos de vista. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. También invitación para esta tarde el rosario a las 3 de la tarde y a los grupos presenciales. También invitarlos para que ofrenden para las misiones de la palabra del Señor, que todo se hace porque también se necesita económicamente. Entonces, los que quieran puedan, pues, en la cuenta de Nequi, de Milena Bermúdez, en el número 301-551-2161. Mañana también la invitación a las 8 de la mañana para volver a escuchar la palabra del Señor, que todos los días nos reunimos a esta hora. Gracias a todos los que participaron, los que nos dieron su compartir de la palabra del Señor. Muchas gracias y un bendecido día para hoy. Gracias.